balance que podemos hacer creo que tiene que partir de la segunda etapa del torneo, ¿verdad? Donde sí encontramos nuevamente nuestro fútbol, conseguimos nuevamente ganar, veníamos de triunfo continuo, que eso le levantó al grupo anímicamente, se retomó la confianza que se tenía. Es normal que de repente no nos alcance más para estar luchando por el campeonato, pero lo bueno fue que mejoramos en todos los sentidos en la segunda etapa y de ahora más eso se tiene que mantener para la clausura. Y esperemos que sea un lindo partido, seguramente va a ser un partido donde los dos equipos van a tratar de realizar un gran partido, ellos de seguir sumando, ellos tienen todavía matemáticamente esa chance, ¿verdad? Y nosotros por el tema también del acumulativo, que va a ser muy importante cerrar este campeonato ganando los dos partidos, así que entraremos nuevamente con esa decisión de poder sumar de a tres y tratar de hacer un gran partido. Tratando de pensar en lo que va a ser el partido de Sol, seguramente al final del campeonato cada uno va a hacer su autocrítica de lo que fue este campeonato muy irregular para nosotros, a pesar de que tuvimos una muy buena segunda rueda. Creo que los puntos que dejamos en la primera rueda lo estamos lamentando, pero bueno, ya tenemos que dejar eso de lado, pensar en estos dos partidos que quedan y después tratar de hacer una buena pretemporada, mejorar las cosas que nos faltan con el cuerpo técnico, así que y pensar en lo que va a ser el próximo campeonato. Somos conscientes que en la primera rueda hicimos muy pocos puntos y sabemos que si hubiéramos sumado algunos más, hoy en día por ahí estaríamos peleando todavía el campeonato, pero bueno, lamentarse ya es tarde, ya pasó, ahora tenemos que tratar de pensar un motivo en estos dos partidos que quedan, terminar de la mejor manera, sabemos que vamos a enfrentar a dos rivales que están peleando por el título, entonces tratar de ganar esos dos partidos, terminar bien y, como te digo, pensar ya en lo que va a ser el próximo campeonato.